les habla el hermano Cristian. Un gran saludo a los queridos hermanos y hermanas en Jesucristo y al público en general que pueda llegar a ver este video. Hoy un tema lindo, el Salmo 91 en la guerra espiritual. El Salmo 91 y su uso en la guerra espiritual. Así que esperemos que les guste. Bueno, empecemos, queridos hermanos y hermanas. Este es un Salmo, el 91, que yo recomiendo y exhorto a que cada hermano y cada hermana lo aprenda de memoria y lo sepa muy bien, porque es uno de los salmos más importantes que se puede usar en la guerra espiritual y es uno de los salmos más eficaces para buscar protección frente a ataques del demonio y sus secuaces. Por ejemplo, aquí en esta foto vemos un ataque de íncubos y súcubos, una representación, ¿verdad? Y este Salmo 91 es muy importante y nosotros hemos aconsejado ya a varias personas que lo usen y nos han dicho que sí, que surte efecto. Es un salmo muy importante para la lucha contra los íncubos y los súcubos y para toda la lucha contra el demonio y sus huestes espirituales de maldad. Entonces es un salmo que yo recomiendo y exhorto se sepa de memoria, se haga el esfuerzo y se lo aprendan de memoria, porque es un salmo fundamental que nos ha provisto nuestro amado Padre y nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La versión Reina Valera del Salmo 91, versículo 1, nos da una comprensión única del abrigo del Altísimo, al hacernos saber que es un lugar secreto para esconderse. Tener un lugar secreto especial entre Dios y nosotros nos produce una sensación única. Dios nos está llamando a un lugar secreto con Él. Entonces, primero, entender lo que significa el abrigo, lo que significa estar en el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y voy a decirles el Salmo 91 y luego lo iremos analizando. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. En el mundo actual, con tanta angustia, desesperación, ansiedad, guerras, pestes, auge del ataque del demonio y sus huestes, etc., este Salmo 91 es un bálsamo para nuestras vidas. Todos los cristianos y cristianas verdaderos podemos encontrar reposo, seguridad, fuerza, protección al leer y tener fe en las promesas de este Salmo. ¿Quiénes son los que habitan al abrigo del Altísimo? Los que de corazón contrito se acercan a Él,
creen en que Jesús es el único Señor y Salvador de sus vidas, lo reciben, se arrepienten de sus pecados, se bautizan y nacen de nuevo, es decir, los que han sido hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice la palabra. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando por Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, los que son obedientes al Padre y a Jesucristo, adoran en espíritu y verdad y hacen la voluntad del Padre, esos son los que están en ese lugar secreto, esos son los que se acercan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra y protección del Omnipotente. El contexto del Salmo 91 señala a un creyente que bajo el peso de la adversidad encuentra en Dios su refugio y fortaleza para salir airoso y al mismo tiempo descansar, encontrar paz y sosiego en medio de circunstancias difíciles y complejas. Necesitamos permanecer en Cristo para gozar de la protección y cuidado de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El permanecer en Cristo, el permanecer fuertemente arraigados a Jesucristo y al Padre, siendo obedientes, haciendo su voluntad, orando, velando, estudiando su palabra todos los días, intentando y luchando cada día para ser cada día más santo, es lo que nos lleva a la victoria y es lo que nos hace mantener firmes las promesas de este Salmo 91 y de todas las promesas de la Santa Biblia, de la palabra del Dios vivo y verdadero. Esto es más que una acción puntual, comporta un estilo de vida, una forma de ser y estar en el mundo que implica un depender de Dios y tener a Dios como referencia prioritaria a la hora de tomar decisiones. Dios es un lugar de abrigo que lo mantendrá protegido. Dios dice que Él es el lugar de verdadera seguridad de todo lo malo que nos venga a la mente o en nuestra vida en toda la tierra. Tal como un pastor pelea para proteger a sus ovejas, Él peleará para protegerlo a usted. Acuda a Dios con su corazón abierto. Usted está acudiendo a Dios cada vez que piensa en Él, cada vez que le dice que lo ama, cada vez que lo obedece, cada vez que confía en Él, cada vez que aparta un tiempo para hablar con Él a través de la oración diaria. Dios nos ha dado el Salmo 91 como una manera de defendernos con sus promesas, pero esta arma no le hará ningún bien si no sabe cómo utilizarla. Las armas espirituales se manejan con la boca y la lengua. Asombrosamente, su arma más poderosa es su habilidad de hablar la palabra bajo presión. No basta con pensarlo. Dios no solamente desea que usted sepa que Él es su refugio, Él desea que lo diga. Al creer llega la seguridad, pero al hablar llega la autoridad. Dios desea escuchar que usted confía en Él. No basta con simplemente pensar para detener un ataque. Hay algo que sucede al decirlo, que suelta el poder en el plano invisible. Una y otra vez encontramos grandes hombres de Dios como David, Josué, entre otros, quienes declaran sus confesiones de fe en voz alta, en situaciones peligrosas. El declarar en alta voz es fundamental, porque la palabra
tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice. La palabra de Dios tiene poder, pero tiene poder en el plano espiritual, porque uno al declararlo y al, por ejemplo, proferir en alta voz el Salmo 91, está lanzando un poder a las fuerzas espirituales de maldad que está atacando a esas fuerzas y se está, con esa confesión de fe en voz alta, el poder de Dios está aumentando y transformándose y está haciendo que se ataque al enemigo. No sé si quedó clara la explicación. Es importantísimo declarar en voz alta. Por eso en las oraciones de liberación y en los exorcismos, uno con la palabra, con la boca, declara en el nombre de Jesucristo, con el poder de Jesucristo te ordeno que te retires de este Hijo de Dios. Uno está mandando, uno está declarando su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, y con ese mandatum que uno hace a través de la palabra, en alta voz, le estamos ordenando, nos estamos apoderando de ese poder que Jesucristo nos delegó a todos los cristianos y cristianas verdaderas, a su iglesia, y estamos atacando al enemigo y lo estamos obligando a retroceder de la vida de esas personas. Espero que haya quedado mínimamente claro lo que quiero decir con alta voz. Siempre hay que confesar en alta voz que creemos en Jesucristo, que confiamos en Él, porque ahí hay poder. La palabra tiene poder. Por algo Dios dijo, hágase la luz. Por la palabra fue hecha la creación. Por eso es muy importante el tener cuidado cómo hablamos, queridos hermanos y queridas hermanas. Muchas personas creen que las palabras son benignas y que no tienen ningún poder real en sí. No obstante, si se dice en voz alta a sí mismo, Dios, confío en ti, usted sentirá una ola de confianza. Por el contrario, si se dice a sí mismo, nada me funciona jamás, entonces sentirá que su confianza decae. Por eso yo recalco, y yo todos los días lo hago con mis hijos, que Dios te bendiga, hijo, les digo todas las noches, que Dios te bendiga. Porque es importante que los papás y las mamás cristianos, en voz alta, hagamos esa oración de bendición a nuestros hijos, porque con esa oración de bendición estamos haciendo que Dios y Jesucristo y los santos ángeles lo protejan, lo bendigan. Jamás, papá o mamá cristiano y cristiana, debemos maldecir a un hijo o maldecir a nadie, porque la palabra tiene poder. Y por eso es importante cada día ir tratando de purificar cada vez más, que cada vez de nuestra boca salgan palabras buenas, sanas, de sana doctrina, de bendición, y cada vez menos malas palabras, palabrotas, cosas soeces, porque esas cosas contaminan el espíritu, contaminan nuestra alma, contaminan nuestro cuerpo. Por eso es una lucha diaria contra el pecado que mora dentro nuestro, para ir santificándonos y para que cada vez más nuestro hablar sea conforme a Dios y a Jesucristo y no conforme a cosas soeces, a cosas malas palabras que no nos van a hacer bien para nada, ¿verdad? En Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice la palabra: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Qué importante el tener dominio, el someter la lengua, el no dejarla a su libre albedrío, ¿verdad? Porque, ya les digo, la palabra tiene poder. Debemos usarla para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a las personas, para que de ellas salga sana doctrina y no cosas malas. Pero eso es una lucha diaria que todos tenemos, todos los cristianos y cristianas tenemos. Y bueno, es una lucha que la tenemos que dar para hacer cada día más la voluntad del Padre. Como dije anteriormente, hay poder al decirle a Dios su palabra. Por eso es importante el conocer la palabra y memorizarla. Este Salmo 91 hay que memorizarlo, lo tenemos que saber de memoria.
porque es un salmo que en situaciones complejas de peligro, si la usamos, Dios nos protege y Dios nos defiende. No solo nos fortalece a nosotros mismos el declarar en alta voz la palabra de Dios, sino que también es la manera de atacar a Satanás y sus demonios, como lo dije hoy anteriormente. Es muy importante declarar su confianza en voz alta. Cuando esté enfrentando un peligro, un desafío, un problema, etcétera, en su vida, diga esta frase que les voy a decir, querido hermano y hermana. En esta situación, mencione la situación, no el problema, decido confiar en ti, Señor Jesucristo. Cuando estemos atribulados, yo cuando estoy atribulado, les voy a dar un caso personal, cuando me vienen pensamientos que me atribulan, que el enemigo siento que me quiere debilitar, que me ataca, porque a todos nos ataca el enemigo, cuidado, estamos en una guerra espiritual donde nosotros atacamos, pero el enemigo también ataca. Y para eso hoy tenemos el Espíritu Santo para que nos dé discernimiento. Siempre el Espíritu Santo me capacita, gracias a Dios y a Jesucristo por esto, para saber cuándo el enemigo me está atacando. Y cuando el enemigo me está atacando y me quiere debilitar, y cuando el enemigo me quiere atacar y dar por el tema de debilitarme, de atribularme, enseguida el Espíritu Santo me trae a la mente y yo lo digo en voz alta: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y lo digo una, y lo digo dos, y lo digo 3 veces, y ya la tercera vez siento ese poder de Dios en mi vida y siento esa fuerza que solamente Dios y Jesucristo nos pueden dar, y ya empiezo a reponer mis fuerzas y ya estoy nuevamente parado en la lucha. Entonces, qué importante es el memorizar la palabra, qué importante es orar todos los días, estudiar su palabra, tener esa relación diaria con Dios y con Jesucristo, y al Espíritu Santo avivarlo dentro nuestro, para que en esos momentos en donde el enemigo nos ataca con pensamientos de negatividad, con pensamientos que nos quieren atribular, que nos quieren sacar nuestra paz, que nos quieren atacar en alguna debilidad que podamos tener, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y hágalo en voz alta. Y tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, y yo soy un testigo de esto, y por eso le quería contar un caso que a mí me pasa en mi vida personal. También puede decir esta frase que yo les dije hoy anteriormente: en esta situación, mencione la situación o problema, decido confiar en ti, Señor Jesucristo, y no importa la circunstancia, no importa la adversidad que estés pasando, no importa el problema, yo decido confiar en ti, Señor Jesucristo. Y lo declaro en voz alta, y tiene poder porque te va a levantar. Te lo digo por experiencia personal, te lo digo porque a mí me pasa. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. A Él sea la gloria, la alabanza y el poder, hermanos. Amén. Dios nos advierte que hay un cazador, Satanás, y su táctica es ponernos trampas para que caigamos. Él lanza cuidadosamente sus trampas de manera que ataquen las debilidades de cada persona. Todos tenemos debilidades, aun cuando estamos en un camino de santidad, en un camino de oración, siempre alguna debilidad vamos a tener. Y es ahí donde todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Es ahí donde debemos recurrir a la palabra, es ahí donde debemos apegarnos a Dios y a Jesucristo y hacer que el Espíritu Santo que habita entre nuestro esté vivo, esté fuerte, para que Él nos capacite para combatir. Nuestra lucha es una lucha, la guerra espiritual es diaria, es una lucha diaria y personal. Y esto hay que tenerlo claro. Yo ya he hecho videos entendiendo la guerra espiritual de los cristianos que están en el canal, para aquel hermano o hermana que aún no lo haya visto. ¿Y cómo o cuándo más el enemigo nos ataca? Que esto es muy importante recordarlo. Una gran enseñanza que nos dio nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en el desierto. Cuando estamos más débiles, cuando por ahí pasa algo
que la vida o circunstancia de la vida nos hace debilitarnos, ahí viene el tentador, ahí viene el enemigo a atacarte. ¿Cuándo lo atacó a Jesucristo Satanás? Luego que él ayunó 40 días y 40 noches y sintió hambre, dice, o sea, empezó a sentir debilidad y ahí vino Satanás. Porque él no te va a atacar cuando tú estás fuerte, él no te va a atacar cuando tú estás firme, sino cuando en algún momento histórico, que todos vamos a pasar en la vida momentos complicados, tú ahí como que bajas la guardia, como que por ahí te debilitas un poquito y ahí viene el enemigo. Porque él sabe que mientras tú estés fuerte, mientras tú estés fuerte en el espíritu, él no va a tener cómo derrotarte, pero él va a saber que en algún momento histórico todos, nos va a pasar a todos, vamos a estar en un momento de debilidad y ahí es donde él va a venir a atacarte. Y ahí es donde debemos hacer igual que nuestro amado Señor Salvador, usar la espada de Dios, que es la palabra, que es viva y eficaz. Y él le respondió a cada tentación del demonio, le puso escrito está, le contestó con la palabra de Dios y con eso lo alejó, lo atacó y lo alejó. Satanás intentará ponernos trampas en alguna forma de esclavitud para que perdamos la libertad que nos dio nuestro amado Salvador. Por eso la promesa del Salmo 91, versículo 3, es muy importante. Dice que Dios nos librará del lazo del cazador. Satanás quiere tu alma para que se pierda, quiere mi alma para que se pierda. Ese es el quid de la cuestión en esta guerra espiritual. La guerra es por nuestras almas. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 enfatiza que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los métodos del enemigo son sutiles y pérfidos. Por ejemplo, al diablo le encanta utilizar la depresión. Demasiadas personas simplemente toleran la tristeza porque creen que es normal. Un poco de tristeza es normal, pero cuando tú ves que pasa el tiempo y sigues triste y no te levantas, ya no es normal. Y a veces, no siempre, porque la depresión también es algo físico, ¿verdad? Pero a veces es el enemigo que te quiere poner depresivo, quiere que tú decaigas en la fe, decaigas en la confianza en Dios, decaigas en la oración, decaigas en el estudio de la palabra. Porque cuanto más Él te pueda arrancar, eso hay que tenerlo muy claro, cuanto Él más pueda arrancar de ti la Biblia, tu fe en Dios y en Jesucristo, más poder va a tener Él para poder atacarte y derrotarte, porque nosotros solos nada podemos, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Querido hermano, querida hermana, esta es la parte 1, voy a hacer una parte 2, donde seguiremos analizando el Salmo 91 y su importancia en esta guerra espiritual diaria que tenemos contra el enemigo y sus secuaces. Gracias por escucharme, que Dios los bendiga.